¿Estás preparando la vuelta al cole o la vuelta del verano al curro y buscas un portátil de productividad cómodo, ligero, sencillo, con una estética sobria y materiales premium? Pues quédate con nosotros porque tenemos un MSI que te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos en nuestras manos el MSI Modern 14 C13M, es decir, la versión del Modern 14 de 2023. Un portátil diseñado para que exprimas al máximo tu productividad diaria con un producto muy premium, unos acabados premium, un formato muy reducido en lo referente a perfil y con mayor portabilidad, una muy buena autonomía y con potencia más que suficiente para realizar tus labores diarias. Como de costumbre, comenzamos la review con las especificaciones técnicas. Tenemos un procesador Intel Core i5 13335U con 10 núcleos, de los cuales 2 son Performance a 4,6 y 8 Efficient Core a 3,4 y 12 subprocesos Hilo y una caché de 12 megas Intel Smart Caché y un TDP de 15 vatios. En lo referente a gráficos, tenemos los gráficos integrados Iris Xe del procesador y un total de 16 GB de DDR4 a 3200 MHz no ampliables con un SSD PCI Express de 512 GB. Como siempre decimos, la potencia sin control no sirve de nada, como dice el de las ruedas, mejor dicho, por lo que encontramos un sistema de refrigeración Cooler Boost 3 que implementa 2 ventiladores dedicados y 3 headpipes de gran tamaño para poder mantener el procesador bien refrigerado sin emitir demasiado ruido mientras realizamos las tareas más duras. En lo referente a las conexiones físicas, encontramos un USB Type-C de 3.2 generación 2 con DisplayPort y capacidad de carga, un Type-A 3.2 generación 2, dos Type-A 2.0, un lector de tarjetas microSD y un HDMI con capacidad 4K 30 Hz junto a un jack de audio. A esto hemos de sumarle la conectividad inalámbrica que tan necesaria es en nuestro día a día, encontrando una tarjeta inalámbrica Intel Wi-Fi 6 AX201 compatible con la banda de 2,4 y 5 GHz, aunque no con la de 6 GHz, aunque la verdad es que para trabajar tampoco vamos a jugar con la de 5 GHz, creo que tenemos un ancho de banda más que suficiente para poder trabajar con total tranquilidad y con una buena conexión inalámbrica. También Bluetooth 5.2 y lo referente a la autonomía, una batería de polímeros de litio de 39,3 vatios hora que nos ofrece unas 5 horas de uso aproximadamente, aunque esto, como bien sabéis, siempre es orientativo y podremos estirarlas casi hasta las 10 si lo ponemos todo al mínimo. El rendimiento, el panel, apagamos la retroiluminación del teclado y demás. Podemos acercarnos a las 8, 9 horitas, si bajamos el audio, incluso rozar las 10. Rematamos con el apartado, las especificaciones técnicas, obviamente, con el apartado de audio con 2 altavoces de 2 vatios con certificación Hi-Res Audio, que obviamente tiene la limitación del audio de un portátil, pero sí que es verdad que con Hi-Res Audio pues todo suena un poquito mejor dentro de esas limitaciones. En lo referente a la webcam, tenemos una webcam con resolución HD y 30 frames por segundo, que obviamente no nos da para crear contenido, pero os volvemos a recordar que estamos con un portátil de productividad, por lo que para las llamadas de estudios o de trabajo, para esas videoconferencias, pues creo que es más que suficiente y no tenemos que ir buscando resoluciones más altas ni una mayor fluidez en lo referente a la captación de imagen. Pasamos a hablar del portátil puro y duro. Encontramos un chasis en aluminio CNC en un color gris plata clarito, la base sí es de plástico, donde encontramos las rejillas de ventilación y la tapa, como podéis ver, es muy sobria, con el nuevo logotipo de MSI en la tapa y unas bisagras que nos permiten abrirlo hasta 180 grados. Esto es ideal para si tenemos que enseñar nuestro proyecto a los compañeros de estudios o de oficina. Las bisagras también hacen que el portátil se levante un poquito cuando abrimos la pantalla en un formato de trabajo normal para despegar la base del suelo y que se refrigere mejor. Además, este chasis, además de ofrecer las ventajas de tacto y presencia que ofrece el aluminio, aunque ya sabéis que penaliza un poquito en huellas, hace que sea más resistente, contando con la certificación de durabilidad 1000 STD 810G, una norma militar que no garantiza la fiabilidad, entre comillas, sin la resistencia del chasis de aluminio del portátil.
Una vez abrimos la tapa, lo primero que nos encontramos es un panel que cumple de sobremanera con nuestras exigencias para productividad. Es un IPS de 14 pulgadas y 60 Hz con resolución Full HD y una cobertura del 45% del espectro NTSC. Obviamente no es un portátil para la edición profesional de imagen, fotografía o vídeo. Portátil de productividad, no es una colorimetría a nivel profesional, pero volvemos a incidir, para trabajar, estudiar y consumir multimedia en nuestros ratos libres, pues obviamente va más que de sobra y nos ahorramos unas pelas y vamos buscando portátiles con paneles más potentes. Pasamos al interior, donde lo que nos ha llamado la atención es que con un portátil tan clarito las teclas son totalmente negras, aunque eso sí, gracias a esto y a la serigrafía blanca podemos tener una retroiluminación blanca que sienta fenomenal al conjunto en ambientes oscuros y nos permite poder escribir, si no sabemos dónde están ubicadas todas las teclas, en las condiciones en las que hay una menor luminosidad. Las teclas son de tipo chicle, cuentan con un accionamiento perfecto, un recorrido de 1,5 milímetros y junto con el touchpad, que también es bastante generoso, preciso y suave, ofrecen una experiencia de uso más que sobresaliente. Está muy bien y es muy cómodo trabajar con este MSI Modem 14 C13M. Y dicho todo esto, mientras os vamos dejando los diferentes test sintéticos, que en esta ocasión, o bien los gaming, obviamente, puesto que no es un portátil gaming, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. Y básicamente estamos ante un equipo ligero, compacto, con un peso reducido, con un acabado en aluminio simplemente precioso y que nos sirve perfectamente, tiene potencia más que suficiente gracias a ese procesador Intel para realizar todas nuestras tareas diarias con total soltura, con una sonoridad muy comedida, una muy buena autonomía y con todo lo que necesitamos pues para salir del paso con nuestro día a día y en un formato sobre todo compacto y liviano para poder llevarlo al trabajo o al centro de estudios y de ahí a nuestra casa sin que sea una auténtica carga, nunca mejor dicho. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio a este MSI Modem 14 C13M y lo recomendamos encarecidamente para esa vuelta al cole o a la uni o al curro cuando acaben tus merecidas vacaciones de verano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y haberos tragado todo el vídeo. Espero vuestro feedback en comentarios y un saludo.